Hola, ¿cómo están amigos? Hemos comenzado un nuevo capítulo de Fase 3 con José Luis Vargas, soy Edgardo Lovera, y hoy día vamos a tratar algunos temas interesantes que han pasado durante la semana. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Edgardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oye, un poco entumido porque ayer, para los que no saben, como nosotros somos de la zona de la Araucanía, con José Luis nos dimos un corto viaje a la zona de Victoria, que es una ciudad muy helada, muy helada. Así que íbamos un poco entumidos, José Luis, ¿cierto? En efecto, sí, se nota la diferencia, es más helado que Temuco, a pesar que hay una diferencia de apenas 40 minutos, eh, 40 minutos en bus, en Claro. automóvil. Sí, tuvimos un incidente porque no pudimos llegar debido a un problema que hubo en la zona norte de la Araucanía y por lo tanto no pudimos tener locomoción a tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo de fase 3? Vamos a hablar de Perú y Argentina. Nos ha llamado la atención las noticias que han habido durante esta semana. Vamos a hablar del gran traspaso millonario de Messi, pero vamos a comentar un poquito de qué jugadores de fútbol hemos visto y cuál consideramos que fue relevante en su época. Y para concluir, vamos a hablar de la lista del pueblo, la convención constitucional en Chile y qué sucede con esto del pueblo y la discusión que ha habido referido a cómo se ha comportado esta lista que era de independientes. Así que vamos a nuestra primera pausa. Soy Edgardo Lovera y estoy con José Luis Vargas en fase 3. Bueno, volvimos de nuestra pausa. Vamos a conversar de Perú y Argentina. Mira, José Luis, vamos a hacer un contexto para que los amigos sepan de qué estamos hablando. Hay como dos noticias importantes que hemos tenido con respecto a Perú. La primera es que efectivamente ya asumió como tal el presidente Pedro Castillo. Recordemos que ahí hubo un empate técnico, que es algo impensado en una elección, podríamos decir para Latinoamérica, pero no para Estados Unidos, porque en Estados Unidos han tenido por esa fórmula que tienen de elección momentos muy complejos para poder determinar su presidente, como fue en el caso de Al Gore con George Bush. ¿Te acuerdas que estuvieron como empatados? Y lo último que sucedió en la votación de Trump, que estaba impugnado, que no fue un empate, sino que se impugnaban otras cosas, pero el empate técnico produjo algunos problemas. Y hay algunas materias que quiere impulsar Pedro Castillo, y entre eso lo más llamativo es que quiere hacer una nueva constitución y hacer una asamblea constituyente. Por eso es que los peruanos están muy a la vista de lo que pasa en Chile. Y con respecto a Argentina, tenemos otra problemática, que es que existió un cuestionamiento al presidente Alberto Fernández, porque sucede que aparecieron unas fotos donde él estaba celebrando un cumpleaños en plena cuarentena. Y era el mismo periodo donde él estaba diciendo a la gente que tuviera un respeto por lo que correspondía a la cantidad de personas que pueden estar en un recinto, y especialmente cuando impedía que pudieran estar las personas en su recinto en particular. Entonces, partamos con Perú, pues, José Luis. ¿Qué te parece lo de Perú? ¿Qué has visto tú desde acá? Mira, lo de Perú, siempre mis comentarios en realidad, como tú eres muy das los detalles pertinentes y contextualizas tanto que finalmente das las noticias con muchos detalles, entonces a mí me queda simplemente puntualizar algunas cuestiones. Mira, ¿qué quería señalarte yo en relación a la situación de Perú? Llama mucho la atención del nuevo presidente electo de Perú en el extranjero. Yo he hablado, por ejemplo, con familiares y la mirada que tienen, por ejemplo, desde Europa. Lo ven muy pintoresco, independientemente de la casa o el lugar político del cual él toma la dirección de este país. No voy a hacer alcance de eso, sino que el carácter pintoresco. Lo otro, por ejemplo, llama mucho la atención la ignorancia de temas importantes para poder dirigir políticamente una nación y un país. Eso también llama mucho la atención, y se hace la pregunta, ¿cómo puede llegar al poder una persona sin tener las competencias intelectuales mínimas para poder asumir la alta magistratura, la alta dirección de un Estado, de un país, en este caso, diría yo, importante en Sudamérica? Eso por una parte. Lo segundo, ¿qué hay en nuestra idiosincrasia sudamericana o latinoamericana que hace que eh, votemos y marquemos nuestra preferencia por este tipo de personajes de la política? Y no puedo menos que vincularlo, Edgardo, con esta célebre novela de García Márquez, Cien años de soledad, que marcó un hito de lo que se llama aquí en la literatura latinoamericana del realismo mágico,
donde se ven cosas, mezcla de realidad con lo ficticio, Sí, tienes razón en eso. es una extraña mixtura que se da entre la irracionalidad y la racionalidad, y parece que eso que expresó, representó tan magistralmente García Márquez, parece que también es una representación finalmente de nuestras sociedades y de nuestros sistemas políticos, de nuestros políticos. Porque esta cosa como un poquito surrealista, esa es la expresión también, ¿eh? Yo creo que también lo llevaría a ese punto, ¿eh? Un poco surrealista, me impresiona de lo que sucede en nuestro país. No muy lejos de lo que ocurre en Perú, es lo que ocurre también en Argentina, ahí también tenemos elementos surrealistas y que uno intenta dar explicaciones racionales de un fenómeno social, un fenómeno político, y la verdad que no atina a encontrar elementos que te den una explicación satisfactoria de la situación por la que está pasando Argentina y de cómo, por ejemplo, Fernández, que es una, digamos, un epifenómeno de la Fernández, podríamos decir que es Fernández con pantalones, la Fernández con pantalones que está gobernando. Voy a ser un poco chistoso en eso, pero cómo se reedita un esquema político que ya había mostrado unas falencias, unos niveles de corrupción tan profundos y que en este momento como que tienden a reiterarse, a replicarse. Eso diría yo de entrada. Oye, ¿sabes tú que? Mira, tú tienes razón. Yo meditaba un poquito con esto de los fenómenos electorales, pero también de esa imagen, como tú decías, media fantasiosa que se tiene con respecto a algunos dirigentes. Primero, yo creo que desde la vista de los países que no son latinoamericanos, existe esto de tratar de hacer el análisis de nuestros dirigentes, tal vez con un poco de desconocimiento, pero también mirándolos más desde algunos aspectos que parecen folclóricos, ¿cierto? Porque pensemos que cuando asume Evo Morales, por ejemplo, todos dicen, oye, un indígena asume en Bolivia, cuando en realidad Evo Morales es mestizo, no es indígena, y Claro, lo otro, exacto. que no es una persona con bajos pergaminos, por decirlo así, o certificaciones académicas, porque él tiene un máster en Estados Unidos, si no me equivoco, que lo podemos verificar en un ratito más, Evo Morales. Con respecto a Pedro Castillo, también yo creo que ahí se forma como una imagen. Todos piensan, oye, este es casi un agricultor que viene de la montaña, un profesor que viene de la montaña a tratar de gobernar. Y si bien es cierto, él era dirigente sindical y se hizo conocido como dirigente sindical, él es profesor, tiene un grado de posgrado porque es bachiller en educación, y tiene, mira, te voy a dar bien el dato de lo que corresponde a su A su bibliografía, currículum a su académico. currículum, claro. Él es bachiller en educación, si no me equivoco, mira, te voy a dar bien por el dato para no perderme porque lo estaba leyendo por aquí. Tiene un magíster en psicología educativa. Y fíjate que a mí me llama la atención Claro, porque ese magíster en psicología educativa le tiene que haber dado herramientas para qué. Para determinar que ciertos mensajes que para nosotros pueden parecer folclóricos, como andar con un lápiz gigante. Fíjate, porque te acuerdas que el ya, símbolo era un lápiz. Uno puede decir, ya. oye, pero ¿cómo andar uno con un lápiz haciendo campaña? Pero en Chile andaba un señor con una escoba Claro, sí, hace sí, muchos sí, años claro, atrás, pero andaba con una escoba diciendo voy a barrer exactamente. con todo Que esto. ese fue Carlos Ibáñez del Campo, si no me equivoco. Claro. Y en la última inscripción electoral, el candidato candidato presidencial, sabemos nosotros, de un partido de derecha ultra, que es Kass, andaba con el escudo del Capitán América. Entonces, si es por cosas Claro, claro. folclóricas. Claro, entonces yo creo que él hace una construcción principalmente para llamar a un electorado que se va a sentir representado con las figuras que le dan más importancia y sin duda alguna en la zona rural indígena de Perú es el profesor. ¿Cierto? Y ellos tienen que tener la misma apreciación de nosotros que la única manera de hacer el salto social es a través de la educación y por lo tanto el mensaje va ahí. ¿Qué nos dice Pedro Se- Castillo? se- Te escucho. sería como nuestro presidente Pedro Aguirre Cerda, una versión más moderna de nuestro Pedro Aguirre Cerda, pero con el Y debido respeto yo creo que está lejos de ser un Pedro Aguirre Cerda. lo que pasa es que ahí también existe un mito, porque nosotros hablamos de Pedro Aguirre Cerda como el docente normalista, que surgió de una escuela normal, que llega al gobierno, pero él era abogado. Y ya a la altura, cuando él llegó a ser gobernante, ya había sido parlamentario, ya estaba sobre el Claro, nivel de ingreso del promedio
de los profesionales es otra evolución. Sí, su historia de vida indica que efectivamente el componente de que hayan sido docentes es relevante. Pero te cuento lo que dice, por Bueno, ejemplo... para nuestros oyentes, bueno, sería recordar la frase que guiaba justamente a Pedro Aguirre Cerda. Gobernar es educar. Sería bueno que supiera Claro. eso. Entonces, Pedro Castillo dice que, bueno, dice, es la primera vez que en el país será gobernado por un campesino. Eso es súper relativo. Yo creo que él abusa de esa imagen que construyó de campesino porque él es un docente, él es un profesor. Claro. Sea un profesor rural, no un campesino, porque él su primera No, actividad era la educación. Entonces es como sumar un grupo de personas, ¿por cierto? Es como si nosotros fuéramos candidatos en el norte, en la zona norte de Chile, y dijéramos, soy un minero. No eres un minero, porque tienes otra profesión, pero estás dentro del círculo minero. exactamente. Entonces, ¿él qué quiere hacer? Mira, dice, quiere cambiar la constitución. Da un argumento que yo lo sostenía, porque la gente que no sabe, yo fui candidato a convencional. Yo sostenía que la constitución tiene que ser hecha para 25 años porque no puede hipotecar a una generación. Yo le escuché un discurso el día de ayer donde él dice, hay muchos de los que votaron por mí que no votaron por el cambio constitucional anterior. Y por lo tanto no los representa la constitución. Estamos claros que nuestros hijos, José Luis, van a vivir un Chile distinto, por ejemplo, más multicultural. Nosotros no sabemos cómo va a ser el chileno en 20 años más, porque va a cambiar en mucho. Porque ya no va a estar este mestizaje que nosotros decíamos, donde en Chile hay un porcentaje de mestizos que vienen del españoles mapuche, por decirlo así, pero después ya vamos a tener ese mestizaje chileno-haitiano, chileno-colombiano, chileno... Va a ser otra estructura de chileno, van a haber otras cosas. Exactamente, claro, claro. Quiere cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución fue promulgada en 1993. Nosotros en 80, 93. Están cuestionando la estructura de la AFP, porque es uno de los problemas que han tenido ellos con respecto a cómo se manejan los fondos, porque copiaron el sistema chileno, pero lo que tenían en Perú, que no teníamos nosotros, es que ellos sí podían retirar los fondos. ¿Te acuerdas tú que ellos podían retirar los fondos de AFP antes que nosotros? Claro, no tenían la limitante que tenían los afiliados chilenos hasta ahora. Hasta ahora. De hecho, yo más de algún chileno me consultó, y de hecho tenía un amigo que estaba tratando de que chilenos se fueran al Perú y pudieran retirar desde el Perú los fondos chilenos, porque había una disposición chilena que los posibilitaba, o sea, era hacer un traspaso de la AFP chilena a la AFP peruana. Yo hice una comparación, José Luis. Sí, escuché eso en muchas oportunidades y que era algo que algunas personas hacían justamente para poder retirar sus fondos. Mira, te cuento lo que me llamó la atención. Una AFP, no recuerdo cuál, cuando en Chile se estaba discutiendo la entrega del 10%, publicó un aviso diciendo se iba a acabar el sistema y que ellos no iban a estar de acuerdo. Todos recordaremos que hoy en día han cambiado los discursos de la AFP porque cuando se aprueba el segundo y el tercer AFP, la AFP decían, sí, nosotros les vamos a ayudar a entregar la plata rápido, ¿cierto? Porque si no la gente se cambiaba de AFP por la respuesta negativa. Pero en el Perú, la misma empresa, el mismo día, sacaba una publicidad llamando a la gente a retirar sus fondos. Porque allá había otra ley. Entonces, eran dos discursos distintos, pero los tomaban en consideración. Eran dos discursos totalmente distintos, pues, y opuestos, claro. Y puestos. Ya, ¿qué más quiere hacer? Cambio de la sede de gobierno. Esto, mira, lo que pasa es que ellos tienen un palacio de gobierno. Voy a buscar, ¿cómo se llama? La Casa de Pizarro, le dicen, ¿cierto? Al palacio de gobierno que tienen los peruanos, porque dicen que no pueden estar gobernando desde el lugar donde comenzó el colonialismo peruano. Y lo otro es que quieren tener expansión de rondas campesinas, que son organizaciones comunales de defensa. Esos son los 4 hitos que estoy leyendo yo de la BBC, que es como lo que quiere hacer Perú. Entonces, pucha, para nosotros la constituyente va a ser una cosa interesante porque ellos están mirando cómo funcionamos. Pero para vinculártelo con Argentina y que tú puedas darme el comentario más extendido de Argentina, ahí tenemos otro problema, porque si nosotros dijéramos, oye, lo que requerimos nosotros es una suerte de persona que asuma estos cargos presidenciales con trayectoria, ojalá académica. En el otro lado tenemos a Fernández, que es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y que tiene la escoba, po. Entonces no significa que sean buenos gobernantes, pero tú tienes mucha razón. Tenemos todas las impresiones, yo supongo que los argentinos más que nosotros, que él no gobierna, que en definitiva, claro, la que gobierna es Cristina. Claro. Cuéntame, ¿qué piensas tú ahora para que me digas de Argentina? Sí, ese cambio de estructura arquitectónica para gobernar, yo solamente preguntaría, ¿por qué tanta fuerza el carácter icónico
de un edificio, de una construcción, que eso representa el colonialismo y el ímpetu, la obsesión por cambiar esas estructuras arquitectónicas, ¿no? También me produce cierto ruido. eh, Y partimos Me en motiva Chile, ¿eh? cierta crítica, claro, porque finalmente eso se traduce en gastos en otros países donde los Ah, recursos son escasos, y darnos esos lujos simplemente aludiendo a una cuestión netamente icónica, simbólica, mm. no le encuentro racionalidad, fíjate. ¿Sabes lo que recordaba José Luis? Mira, porque se me vino a la vista primero la imagen de cómo destruían las estatuas o las sacaban las estatuas en Canadá, ¿cierto? Que nos llamó la Correcto, atención, sí, ¿cierto? sí, sí. Pero recordemos que nosotros en el estallido social tuvimos el retiro, el destrozo, ¿cierto? La destrucción de estatuas de Pedro de Valdivia y comenzó aquí en No, Temuco. bueno, esas conductas yo creo que son prueba de irracionalidad, de pasión, nada más. Claro, pero fíjate que yo, por ejemplo, ¿cuál es mi impresión? Primero que sin duda alguna la población indígena que tiene el Perú, Ecuador, Bolivia, es la población mayoritaria versus lo que pasa en Chile, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un Claro. 10% de la población indígena. Entonces uno podría entender que efectivamente hay símbolos que ofenden a la gran mayoría de la población en esos países, ¿cierto? Claro. Porque recordemos que para ellos tiene que ser mucho más doloroso en el sentido de que históricamente ellos tienen que decir, hoy fuimos un imperio y miren, nos vinieron aquí a destruir todo. En Chile yo creo que hay mucha población que en realidad no le interesa esos mensajes, más allá de que uno personalmente tenga simpatía, ¿cierto? Claro. Que como dices tú, van a medir que el traslado de una sede, oye, miremoslo, o sea, ya si no es tanto, o sea, si ya pasó el tiempo, dirían aquí muchos, ¿cierto? Ya pasó mucho tiempo. Claro, claro. Sí, y pasa eso. Oye, me acordaba esto del cambio de la casa de gobierno, es que nosotros teníamos eso en el colegio, ¿te acuerdas que nos decían, ¿cómo se llama la casa de gobierno de tal lugar? Entonces los amigos, si nos pueden poner ahí, porque yo, por ejemplo, los que recuerdo, los iconos, ¿cierto? Que la moneda en Chile, la Casa Blanca en Estados Unidos, la Casa Rosada en Argentina, no me acuerdo cómo se llama la de Bolivia. ¿Cuál es el Palacio Quimao? No lo sé, no lo sé, Edgardo, solamente quería acotarte que existe en todo caso una curiosa relación que uno puede constatar, ¿ah? Y podría incluso ser motivo de un estudio, un análisis más detallado, más profundo. Existe una curiosa relación, insisto, entre poder y arquitectura. Sí. Normalmente los países desarrollados tienden a mostrar sus desarrollos, sus poderíos económicos, realizando construcciones enormes, como señalando tácitamente, miren, este somos nosotros, así China, así Estados Unidos, con las Torres Gemelas, eh, y Lo, todos los países sí, desarrollados entiendo, por el los arcos, estilo. ¿cierto? Los Claro, arcos, sí, acá fueron los obeliscos. sí, sí. Hay una curiosa relación entre política, poder y arquitectura. Yo recuerdo que Ricardo Lagos hizo bastantes obras cercanas al Bicentenario, porque él seguía mucho a Mitterrand, y acuérdate que Mitterrand quiso modificar o, en cierta manera, poner El íconos, Palacio del Louvre, claro, poner íconos muy el importantes Palacio en del París, Louvre, claro, que fue la pirámide, por claro. ejemplo. Él instaló la pirámide, tiene otro arco del Claro, y triunfo que esa hizo pirámide que está en la entrada del Louvre, del museo del Louvre. ¿cierto? Y tiene Exacto. otro arco del triunfo, pero que tiene otro nombre, creo que el arco de la solidaridad y todo, ¿te acuerdas que es más moderno? Pero él hizo esa estructura en la Biblioteca Mitterrand y quiso hacerlo Ricardo Lagos también acá. El presidente Piñera nos instaló unas tremendas banderas, Claro, su Mapocho exactamente, navegable, que doble nunca ha sido bandera. navegable. Oye, llevamos como 2 mandatos presidente que quiere hacer el Mapocho navegable, no pasa nada, ya. Oye, pero ¿y Argentina? ¿Qué pasa con Argentina, José Luis? ¿Qué pasa con el gobierno argentino? Todos los intentos de explicación, yo he escuchado analistas que dicen, no entiendo, Una como que lista de por qué no se te dan pasa. por vencido, no entiendo, no entiendo. Y yo tengo que hacer lo mismo. ¿Sabe que no sé dónde está la profunda causa del problema argentino? Solamente yo me atrevería a señalar dos palabras: justicialismo, populismo exacerbado, nada más.
De Yo hecho, creo que porque, ahí hay responsabilidad y ese cáncer viene con el justicialismo. Yo creo que porque entendamos nosotros ahí apuntaría. que Claro, Argentina es sin duda alguna uno de los países, o el país junto con Uruguay tal vez, que tiene mayor capital cultural de toda Latinoamérica. claro. Entonces uno podría decir, oye, no, Eh, no tienen herramientas como para poder discernir qué es bueno, qué es malo. Edgardo, no puedo dejar pasar a propósito de Argentina un, un aspecto que me vino a la memoria ahora, y creo que voy a citar ese libro Ya. al final. ¿Me das un Por segundo? supuesto, mientras tanto yo hago el comentario y le digo a los amigos que estamos en fase 3 junto a José Luis Vargas y yo soy Edgardo Lovera y ya estamos en nuestro capítulo 3, así que le damos mucho agradecimiento a las personas que nos escuchan. Estamos en distintas plataformas como Spotify, también estamos en Google Podcast y nos encontramos en YouTube donde también nos pueden ver en el sitio de Edgardo Lovera. Así que ahí viene José Luis con su libro. Bueno, ¿Cuál es claro, el mira, libro? lo siguiente, mira, la conducta que ha tenido Argentina en relación con el comercio internacional, los préstamos internacionales. Leí hace un par de años atrás un libro que se llama El mundo según los victorianos, de David Newsom, en la que habla sobre las percepciones e introspecciones en una era de cambio que era la era victoriana en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, es parte de la historia de Inglaterra. Y dentro de esa historia refieren un episodio que ocurrió con Argentina, con el Estado argentino, que pidió para efectos de, me parece que mejorar sus instalaciones sanitarias en Buenos Aires, pidieron un préstamo a un famoso banco británico que en este momento se me escapa el nombre, algo así como 10 millones de libras esterlinas. El punto es que los argentinos recibieron ese dinero, no sé, no tengo constancia si efectivamente lo utilizaron para mejorar sus instalaciones sanitarias en Buenos Aires, pero transcurrió el tiempo y Argentina nunca devolvió ese dinero, no pagó el crédito a los británicos. El tema es que estamos hablando de la era victoriana por allá por el año 1900, 1890 aproximadamente, eh, y 10 libras esterlinas era una enorme cantidad de dinero. El hecho es que la no devolución del crédito por parte de los argentinos, el no pago de ese crédito, significó un verdadero terremoto económico, no solamente en Gran Bretaña, sino que en Europa, por la gravitación, la importancia que tenía ese banco. Oye, entonces como que tienen fama de malos pagadores de mucho tiempo. Tienen fama de malos pagadores, estamos hablando del año 1890. Porque yo recuerdo que Aproximadamente, no recuerdo. tuvieron una fragata detenida, ¿cierto? En Estados Unidos que no se la entregaban, parece, hace unos años atrás, más otros fondos que tenían ahora. Bueno, esperemos que Entonces estén tienen, mejor. tienen un historial de incumplimiento de sus acuerdos, de sus convenios de larga data. Y bueno, recordemos lo que pasó también con nuestro país con el tema del gas. Ah, claro que sí. Firmamos un contrato por el gas, donde estaba el compromiso de no cortarnos el gas. Vino la primera crisis y nos cortaron el gas. Y nos cortaron el gas. Así de Claro. simple. Y quedamos con las instalaciones. Temuco tiene una red como para 200.000 casas, creo, de gas y se instalaron y no se pudieron usar. Me comprometo a nuestros auditores buscar exactamente las páginas donde esta historia está más detallada, porque debo reconocer que esto es leí hace como unos 10, 15 años, entonces los detalles no los recuerdo así al dedillo. Hoy lo podemos dejar para que nos haga una pequeña cápsula y así la podemos subir también con, porque Perfecto, les cuento a los podría ser, amigos que claro. nos han preguntado algunas cosas más porque a algunos nos escriben y nos dicen, oye, nos interesó tal tema o queremos otra opinión, que vamos a tratar con José Luis de sacar unas cápsulas más pequeñitas, de 1 o 2 minutos, donde vamos a profundizar un tema que uno habló. Entonces vamos a tratar de subir 2 cápsulas durante la semana. Bueno, entonces, sobre Argentina, que estén mejor los argentinos. Esperemos que efectivamente las autoridades estén a la altura de la crisis que está viviendo el país. A nosotros que tenemos amigos en Argentina, que queremos mucho al país, esperemos que ellos estén mejor. La situación de cualquier país Latinoamérica, sea Perú, Argentina, va a afectar a todos y por lo tanto tenemos que estar mejor y Yo desearles debo que tengan un buen confesar que desarrollo. Ujú. yo soy un admirador del pueblo argentino, de verdad, y me duele mucho la situación en que está. Soy un admirador de su literatura, de sus grandes ensayistas, escritores. Me parecen fantásticos ahí, qué sé yo, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, extraordinario escritor, qué sé yo, Ernesto Sábato,
Julio Cortázar, así, grandes plumas de la literatura argentina aquí. Entonces uno no puede menos que desearles el bien a los hermanos argentinos. Claro, entonces vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a volver a hablar de un argentino, que es Lionel Messi. Este es fase 3 junto a José Luis Vargas y Edgardo Lovera. Vamos a nuestra pausa. Y volvemos de la pausa y vamos a hablar de fútbol. Normalmente no hablamos mucho de fútbol, pero realmente es relevante para el mundo del deporte que acaba de llegar Lionel Messi a el Paris Saint-Germain, que es un equipo de fútbol, para los amigos que no les gusta el fútbol o que no saben, más relevante de Francia. Y él se fue del Barcelona, que fue por decirlo así, casi su único club profesional, porque él venía de un equipo infantil, de las series infantiles de Argentina, parece que Newell's, no estoy tan claro, y llamó mucho la atención por los valores de la transferencia y vamos a contar unos datos del valor de transferencia para comentar con José Luis qué pasó con esto y además que qué futbolista nos ha llamado la atención de los que hemos podido ver. Primero, la transferencia de Messi fue elevadísima, o sea, si nosotros no recordamos, yo estoy buscando la cifra exacta, a ver si la encuentro porque tengo una duda, eran 35 millones de euros por mes, que por año va a ganar Messi, lo que equivale a que va a ganar mensualmente 2.697 millones de pesos chilenos. Pero me llamó la atención, porque a él le van a pagar con una fórmula que incluye la entrega de unos tokens que son como unas criptomonedas del PSG que ya subieron de capitalización. Fíjate que le van a pagar así como que tienes tu sueldo, la transferencia al sueldo y más encima te vamos a dar una participación. Y además que lo otro que pasó que la camiseta de Messi con el número 30, porque no tiene el número 10, a pesar que dicen que se le iban a entregar, pero él quiso jugar con el número que él tuvo la primera vez que era el 30. Costó mucho, o sea, subió de precio bastante, y eso significa que efectivamente el Paris Saint-Germain va a tener una recuperación rápida de los ingresos, porque la gente va a ir a ver cómo juega Messi, y lo otro que quiere es lograr ganar las copas europeas, que no lo ha podido hacer, porque si bien es cierto un equipo importante, no es de los más ganadores que hay en Europa. Entonces, ¿qué opináis de esto de Messi, José Luis? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Messi entra ya en digamos, en una etapa final de su carrera deportiva. Yo creo que tengo la impresión que este cambio a este equipo francés, estos cambios son lógicos al final de las carreras de los deportistas. O sea, han tenido una carrera brillante en un equipo importante que ha ganado muchos campeonatos, copas, etcétera. Pero finalmente, cuando empieza a decaer lentamente la curva hacia el descenso de la capacidad deportiva de los futbolistas, es típico eso del cambio. Que probablemente creo que no va a brillar del modo que brilló en España Messi, en ese equipo francés, tengo la impresión. Porque es distinto que este cambio lo hubiese hecho al principio de su carrera que en la etapa final. Primero llama la atención que son pocos los jugadores que están tanto tiempo en un solo equipo. Claro. Porque normalmente implica un esfuerzo económico relevante, porque si se van transformando en estrellas, se van a un equipo con más poderío, que siempre habían rumores que se lo querían llevar a otros equipos, pero el esfuerzo económico que hacía el Barcelona para retenerlo, que yo también creo que él hacía el esfuerzo económico de no cobrar lo que tenía que cobrar también. Claro. Me llamó mucho la atención porque Marcelo Bielsa habló con respecto a la transferencia y habló con respecto a que Messi logró por fin ganar una copa con la selección chilena, con la selección argentina, que es la Copa América. Y que estaba contento porque sin duda alguna el debe de él y el peso que tenía. Tenía una deuda con el pueblo argentino. Claro, que no ganaba una copa relevante. Y lo otro porque es odiosa la comparación con Maradona, porque Maradona vivió efectivamente en otra época, pero sin duda alguna Maradona tiene simbolismos distintos. O sea, yo recuerdo la lucha sindical que hizo Maradona contra la FIFA. O sea, la FIFA de hoy día no es la FIFA de hace unos 20 años, ¿cierto? Claro. Entonces, eso fue mucho. Y lo otro que a mí siempre me ha dado pena, oye, que tengo que decirlo, que como vamos a hablar de jugadores, qué pena por Cristiano Ronaldo, que es tan buen jugador, pero lo tocó justo cuando está Messi. Claro, exactamente. ¿Cierto? No brilla. Pero ha sido un competidor digno, sí, en todo caso. Claro que sí.
porque son dos monstruos del deporte. Yo te iba a contar, José Luis, porque la idea es que habláramos un poquito de futbolista. Yo te voy a contar cuál fue el primer futbolista que a mí me llamó la atención. Hay un señor que en el Mundial de Argentina, el año 78, tuvo, ¿cómo te podría decir? Yo lo vi porque fue uno de los primeros mundiales que tengo recuerdo. Yo nací en el 71, 78 vi, y había un señor que era calvo y corría mucho. Y ese equipo donde él jugaba llegó a la segunda fase en el Mundial de Argentina. Y este señor marcó 2 goles, a pesar que en el Mundial anterior, que fue en el de Alemania, marcó 7. Y es Lato, que más encima tenía un nombre que era fácil de recordar para un niño. Entonces, oye, no sé si será Gershov Lato, que es polaco, era de la selección de Polonia, delantero, que creo que es senador, es el ícono de Polonia, de fútbol. Y yo tengo una anécdota, la tengo que contar. Yo tuve un incidente en Alemania. Estaba con un amigo, tengo mi testigo, les mando un saludo a Eduardo. Nos detuvieron unos pescadores, que en realidad no eran pescadores habituales, sino que eran como motoqueros pescadores. Es como si a ti te agarrara una pandilla de motoqueros norteamericanos. Nosotros somos bajitos, 1,60 m, y unos alemanes grandotes nos agarraron y nos empiezan a molestar. Y eso con un alemán y un inglés bien básico, atinamos a preguntarle de dónde eran, ¿no? Y uno de ellos dice que son de Polonia. Y yo lo que alcanzo a decir es Lato. Y los tipos les cambió el carácter, tanto así que nosotros con Eduardo terminamos llevándonos 2 pescados y una botella de vodka. Edgardo, pero ¿qué te hizo mencionar Lato? ¿Qué te hizo mencionar Lato? Porque fue lo único que me acordé de Polonia. Y porque acuérdate que yo te cuento que el futbolista que me llamó la atención fue este tipo. Y los tipos nos hablaban de, no, que Lato, no sé lo que nos dirían, pero yo me imagino que si tú eres extranjero y llegáis a Chile y te agarran... Y mencionan a Caselli. Claro, y te agarran una pandilla así, y tú dices, no, Zamorano, Salas, chuta, entráis en simpatía. Claro, y nos salvamos. Entonces yo le tengo mucho cariño a Lato, porque fue el futbolista que yo más me impresionó de niño, siendo bien chiquito, y porque el futbolista me salvó el pellejo de tal vez una golpiza o quizá un muy mal rato en Alemania. Así que un saludo, si es que nos escucha Lato, aquí tiene un fanático, yo soy fanático de Lato. ¿Qué te ha llamado la atención a ti, José Luis? No, a mí definitivamente el único jugador que yo he quedado con la boca abierta, literalmente, con Pelé. Pero por lejos. Sí, yo respeto mucho a Maradona, yo sé que era un extraordinario jugador, Messi también lo es. Nadie discute que son extraordinarios jugadores, sí, eso está fuera de discusión. Pero Pelé era de otro planeta, viejo. No, definitivamente era el jugador eximio, completo, máximo en todas las líneas, no tenía ninguna deficiencia. No, el tipo, además de que jugaba físicamente, él jugaba con el cerebro. Bueno, o sea, era una cosa extraordinaria el Pelé. Y él era siempre fantástico, no era por momentos, no, era extraordinario siempre. Uy. Yo, por ejemplo, he visto en internet unas jugadas imposibles, viejo. Literalmente, por ejemplo, no podría relatar el partido, pero voy a describir una situación. Pelé rodeado en una esquina, rodeado por 3 o 4 jugadores, rodeado, así como una ronda, viejo. ¿Yeah? O sea, no tenía por dónde salir. Y hace un pase, viejo, a un jugador en esas condiciones. Oye, ¿y sabes tú que uno pierde las nociones de lo que significa ser un atleta de alto rendimiento? Lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablamos de la Olimpiada. O sea, imagínate que la presión que tienen deportistas de algunas actividades que no son tan masivas mundialmente, sí en sus países, por ejemplo, waterpolo. Sí. Hay incidentes de waterpolo, no me acuerdo qué país que fue invadido, Hungría, ¿o no? Que fue la final contra Rusia, contra la Unión Soviética en su época. O sea, algún amigo que no me recuerde que le gusta el waterpolo, pero yo recuerdo que fue un país invadido por la Unión Soviética, en los 2 países se jugaba waterpolo, que van a la final de waterpolo. Entonces tenía un simbolismo para ese país el llegar. Como, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando en la Universidad del País Vasco, la pelota vasca para los vascos. No es un deporte masivo, para ellos súper relevante.
Entonces, Pero para ellos es el deporte nacional, en claro. los deportes masivos internacionales, el tenis, el fútbol, el básquetbol, que son, podríamos decir, la trilogía más importante de deportes internacionales, porque el fútbol americano es importante para los gringos, igual que el béisbol, como para algunos países latinoamericanos, pero en general los tres deportes más relevantes deben ser eso. Le seguirán tal vez el rugby, ¿cierto? O algunos otros deportes, la equitación o cosas así. Pero son fútbol, tenis, básquetbol. El ser una Claro, estrella joven, porque los deportistas son de corta edad, son unos lolos, ¿cierto? Para nosotros que somos así es, personas que somos cincuentones, son unos lolos. El soportar la presión mediática. Entonces hay que ponerse los zapatos claro, claros. Creerse el claro. dueño del mundo, que te digan que eres el mejor y tener esos niveles de ingreso, el que tú no pierdas la cabeza, es muy Es un difícil. desafío, ¿eh? Es muy difícil, claro, en esas circunstancias, en esas condiciones, podríamos decir de inmadurez todavía. Pero mira, acuérdate que ayer hablábamos con Algunos, un... algunos todavía en la fase final de la adolescencia Claro, o en plena adolescencia incluso. Claro, acuérdate tú es que complejo. hablábamos con nuestro ex compañero Horacio Echeverría, le mandamos un saludo, que él decía cuando yo gané mi primer sueldo equivalía a, a lo que costaba mi estadía en Valdivia. Nosotros tuvimos la Universidad Austral de Valdivia, ¿cierto? Entonces, recibí 40.000 pesos de la época, ¿cierto? Y era lo que costaba vivir allá. Entonces, oye, pero hoy era tanta plata. ¿Eh? ¿Y qué nos contaba que llegaban los compañeros a decir, oye, invítanos a comer? Sí, está ahí Claro, forrado. Entonces, todos nosotros hemos tenido en la vida profesional un salto económico, esperemos, ¿cierto? Cuando los que estudiamos en la universidad, alguna carrera técnica o algún emprendimiento, llega un momento en que tenemos un golpe de dinero. Y tú en cierta medida te vuelves un poquito loquito, porque no sabes qué hacer y es más dinero el que tú puedes tener. Entonces, imagínate eso multiplicado por millones. ¿Cierto? Pasar de claro. la pobreza o pasar de una situación un poquito precaria, con mucho sacrificio, y ver esto. Y lo otro que yo pienso, mira, son dos factores, José Luis. ¿En quién confiar? ¿Quién está Claro, contigo porque eres tú y no porque es tus triunfos? ¿Cierto? perfecto. Y lo otro, la tarea que tienen los entrenadores Claro, de poder apañar a una estrella. Yo me imagino que más allá de las brillantezas intelectuales que tiene Marcelo Bielsa y que tiene Pep Guardiola, nosotros podríamos decir que aquí en Chile era Zulantay y el otro el Acosta, el sostener a un grupo humano de adolescentes y poder decirle, hágame sí, caso a mí, cuando ellos te podrían decir, oiga, pero si usted no ha ganado nada. claro, Yo a su edad, soy el mejor de mi país, soy esto, esto, otro. El poder sostenerlos, porque también a veces las familias no tienen la capacidad de sostener esa brillantez. claro. Así es. Y pasa mucho porque Y se pasan da las arcas y también. se da otro factor adicional. ¿Ah? Tú mencionas el tema de la juventud de los deportistas, particularmente estamos hablando de los futbolistas, pero se suma también otro factor no menor que también es incidente en la psicología del deportista de alto rendimiento y que es una estrella mundial, que es el hecho que el origen social de los futbolistas normalmente es de estatus sociales de bajos ingresos, digamos, o de pobreza, por ejemplo, mencionar el caso de Pelé, Pelé nació en una favela en Brasil, así como muchos otros grandes futbolistas brasileños en la favela, lo mismo, el mismo Messi también tengo entendido, Maradona y todo eso. Oye, me acordaste de la favela también, Maradona también, la gimnasta brasileña, po. La gimnasta brasileña. claro, ¿Cuándo nosotros íbamos a poder competir con las potencias mundiales a nivel latinoamericano con deportistas en gimnasia? Y ella es de una favela, ¿te acuerdas? Y claro, porque eso exactamente. también, yo entiendo también que es un motor para salir. Yo, o sea, yo supongo que habrá muchos papás que mirarán a su hijo jugar a la pelota, Es un no al factor mío, de, como se llaman los sociólogos asiáticos, un factor de movilidad social, ¿no? ¿sí? Que su aspiración es que su hijo Claro, o su hija hoy en día sea una buena futbolista para poder escalar. Oye, te decía que yo no, pues. Si yo tengo, oye, como tratamos de contar alguna historia, si hay algo que somos malos en mi familia es para jugar a la pelota. Pésimo. Y yo era niño, estaba jugando una pichanga, tengo que tener como 7 8 años, en la calle, y veo a mi papá que sale de la puerta y queda mirando, y uno típico como niño quiere lucirse con el papá, yo hago así como que juego, y como que meto un gol, por ejemplo. Y me acerco a mi papá y le pregunto, ¿qué opinas? Y él me dice,
Oye, que somos malos para la pelota nosotros, ¿eh? Y yo viendo a mi hijo jugando con la pelota, digo, oye, pero nosotros, ¿cómo podemos ser tan malos para la pelota? Curioso eso, ¿eh? ¿Qué factor puede determinar que la tendencia de un país, por ejemplo, a jugar bien el fútbol versus otro que no la tiene? Por ejemplo, claramente los países del Atlántico tienen más condiciones futbolísticas que los del Pacífico. Estoy hablando, por ejemplo, de Brasil, Argentina, Uruguay. Uruguay, pum, Uruguay. Claro, exactamente. Que son países que tienen unas condiciones superiores para el fútbol que las que tenemos nosotros los que vivimos por el lado del Pacífico. Estamos hablando de Chile, Perú, por ejemplo. Sí. Y otra cosa que muy extraña, José Luis, es cómo aparecen deportistas de deporte que uno dice, oye, ¿y este de dónde salió? Por ejemplo, yo recuerdo Claro, que nosotros tenemos en Chile, que podría parecer lógico por la costa, tenemos campeones mundiales de pesca submarina. claro, claro. Pero ese es un Bueno, y señor. eso tiene pena lógica, tenemos un Claro, litoral enorme, claro, eso tiene, pero parece tiene, lógica desde afuera, pero para que tiene sepan todos los los... amigos, que en Chile no existe una política pública de potenciar los deportes acuáticos. No, para nada. Entonces, es el deporte que menos a uno se lo, en el colegio no te van a decir, a ver, señor, ¿qué deporte quieres practicar? ¿Natación? Jamás te dirían eso. Porque dicen, no sé, fútbol o tenis, básquetbol, no más que eso. Eso, por ejemplo, el chico del arco, que hablamos de este chico Soto, ¿cierto? Del arco con flecha. Y uno dice, yo tengo amigos que están en un grupo de arco y flecha, pero dicen, pero ¿y de dónde sacaron eso? El tiro skip, Claro. ¿cierto? Esto con los rifles. Sí, también, claro. Los golfistas. O sea, yo Claro. encuentro que en Chile hay golfistas. Yo digo, oye, pero qué fantástico. ¿Dónde salen estos? Salen unos deportistas que, como en este país, ¿cómo se llama? Jamaica, el que no tiene de trineo en hielo. ¿Jamaica o no? Que incluso van siempre a la Olimpiada de Jamaica puede Invierno. ser. Claro. Sí. Entonces, qué bien. Pero oye, un reconocimiento. Yo soy fanático del Paris Saint-Germain. Mi sueño era que Alexis Sánchez jugara allá. Barcelona me gustaba mucho porque yo soy de la época de Barcelona. A mí me gustaba Barcelona cuando estaba estoico. Yo seguía estoico y a Romario en esos momentos. Yeah. Cuando mis amigos estaban en esa época, los holandeses, estaba Gullit, todos esos jugadores la llevaban en la época del colegio. Entonces uno tiene su equipo. Sus preferencias, Su ¿no? preferencia. Lógico, sí, de eso se trata. Nosotros que estábamos proyectando la posibilidad de ir a París, ¿te acuerdas que conversábamos ayer? Como tenemos que planificar un viaje, que tú me decías, capaz que no. Estamos ahí organizándonos de a poco todavía. De a poco. Hoy vamos a transmitir de allá, así que los amigos vamos a estar internacionales. Bueno, vamos a ir a nuestra próxima pausa para volver a hablar en fase 3 con José Luis Vargas y Gardo Lovera de La Lista del Pueblo. Vamos a nuestra pausa. Bueno, y volvimos de la pausa. Ya que casi concluyendo nuestro podcast de hoy día, vamos a hablar de La Lista del Pueblo. Vamos a hacer, como siempre, un poquito de resumen. Lo que pasa es que recordarán ustedes, a los amigos que no saben, de que existe en Chile, hoy estoy con micrófono, no porque se lo apago, existe en Chile una convención constitucional o convención constituyente que tuvo una discusión porque el movimiento social que llevó a esa posibilidad era un movimiento social, era un movimiento no de partidos políticos, ¿cierto? Eran agrupaciones sociales, personas sin organización, y se habló mucho de que en cierta medida era la ciudadanía o el pueblo el que se estaba manifestando. Y por lo tanto, se trató de posibilitar, se dio la opción de que pudieran participar independientes, pero por el sistema electoral, que solo privilegiaba a los partidos, construyeron una lista, varios independientes. Existen distintas listas independientes, pero la más famosa es la lista del pueblo, que en cierta medida tenía personajes que representaban a los que protestaron en la calle, o los más visibles, ¿cierto? Los más visibles mediáticos, ¿cierto? La tía Pikachu, otros personajes más. Y sucede que ellos tuvieron un golpe electoral, porque es, por decirlo así, la agrupación que tiene más constituyentes en Chile, ¿cierto? La lista del pueblo. En general los independientes, pero hay que distinguir entre los independientes que eran personas que se fueron de partidos políticos a independientes puros, es decir, personas que nunca habían estado en partidos políticos. Pero ha habido discusiones, porque han habido esta semana problemas con la lista del pueblo, porque van a competir en la presidencial, en las diputaciones y en las senatoriales, porque levantaron un candidato y hubo una discusión interna que quién lo eligió, en definitiva, quién lo eligió, dicen ellos, y lo sacan. Y después aparecen con 3 candidatos más.
con un sistema de elección que uno no entiende. Entonces, tú que has sido bien severo con la Convención Constitucional, LA, yo no. Entonces, José Luis, ¿qué pensáis de esto de la lista del pueblo? Primero, un comentario general. Eh, la política en Chile, y yo te diría que en el mundo en general, se construye sobre la base de una falacia, viejo. Y Ya. esa falacia consiste en la generalización y en la exageración extrema de las cosas. Y cuando, por ejemplo, tú me hablas de la lista del pueblo, yo preguntaría de inmediato, ¿cómo pueden ellos presumir que son los representantes del pueblo? Porque cuando hablamos del pueblo, uno supone que es la totalidad de los integrantes de un pueblo determinado o la nación en su conjunto. La expresión pueblo es muy abarcadora y normalmente se refiere a la totalidad de un grupo. Y entonces ellos se arrogan la representación de la totalidad, en consecuencia que eso es imposible. Hay, hay muchas agrupaciones, por lo tanto ellos no podrían arrogarse la representación de todo el pueblo, de toda la nación. Ni ningún partido, ni ningún grupo puede hacer eso porque no es real. En eso tienes razón ¿Me tú, escuchas? porque sí, es que había apagado el micrófono, estaba tecleteando. Es que tú tienes razón, porque mira, yo vi un noticiero en CNN donde entrevistaron a la coordinadora de la lista del pueblo. Entonces, la periodista le decía, ya, pero ¿cómo eligieron a los tres candidatos? No, aquí hicimos Ya, una asamblea y los territorios se pronuncian y todo lo demás. Que es una cuestión súper extraña porque uno que ha participado en organizaciones formales e informales territoriales, todas tienen estructuras distintas y todas funcionan distinto. claro, El asambleísmo, nosotros que somos, venimos de la universidad, tal vez más, con mayor movimiento político de regiones que el austral, sabemos que en la asamblea hablaban unos cuantos nomás, entre los más atrevidos y los mejor formados políticamente, y que existe una mayoría silenciosa que no se atreve a hablar, porque tiene temor a claro, represalias, que oye, dice, oye, que tienes miedo que te peguen. No, porque uno a veces quiere pertenecer a al grupo triunfador o no quiere tener mala onda. Es como cuando uno quiere cambiar las pruebas en la universidad. Hay un grupo que guarda silencio, que quiere que la cambien, pero no quiere quedar mal con el profe. Entonces no emite juicio, espera el resultado. Pasa a los sindicatos. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que ellos no han asumido una cuestión que no quieren asumir, pero en el hecho lo son. Son un partido político. Pero son un claro. partido político que está demostrando en corto plazo de que no es llegar y formar una estructura porque tienes que darle transparencia a la gente que participa. A mí no me pareció correcto, pero es real, que digan que este es un movimiento, la lista del pueblo, donde entran y salen agrupaciones, porque no te ¿Ya? da constancia de cómo toman las decisiones. Decían, no, es que hay gente, ¿qué organizaciones son? Le preguntan, no, es que son varias y nombran un par, pero también hay organizaciones que entran y salen porque somos un movimiento vivo. Ya, pum. Pero sucede que eso Claro. no te da una señal de conducción, porque yo que le tengo simpatía, ¿qué es lo que yo me gustaría que dijeran? No me gustaría que hayan dicho lo que dijeron, que es que de los tres candidatos que ellos van a tener ahora, va a ganar el que junte más firmas en el sistema electrónico del CERVEL. Me gustaría que dijeran que es candidato va a ser el que los represente mejor y que represente mejor la aspiración de aquellos que yo creo que Claro, legítimamente no querían estar en un partido político porque no querían que se repitieran prácticas que están viendo, ¿cierto? claro. Por ejemplo, que dijeran que queremos que luchar por un sistema plurinacional, o sea, que tengamos un Estado plurinacional, por estructuras de partido, eliminar la estructura de los partidos, aunque dijeran eso, pero que representen los intereses. Entonces, yo creo que ellos están desaprovechando, y es lamentable, la posibilidad de que hayan permeado las estructuras políticas para mejorarlas. Pero en definitiva están mostrando lo que nosotros no nos gustaba de los sistemas políticos. Yo habiendo sido militante de un partido, si dentro de los partidos políticos no hay democracia, no hay democracia, porque hay castas dentro de los partidos políticos. Es muy Claro. difícil permear las democracias internas, ¿cierto? Porque en definitiva es cosa de ver los nombramientos o quienes designan, y ellos están cayendo en lo mismo. Y lo otro que me carga es lo mesiánico, pues José Luis, lo que dices tú. O sea, Lo mesiánico es realmente muy molesto, eso de que pretender ser los salvadores del mundo y que vamos a llegar al paraíso en la tierra, y más encima
en el colmo de la arrogancia, te dan fechas y plazos. Claro. Y lo otro, eso que te digan, es que yo represento a tal, como dices tú, al pueblo. Ya, pero perdón, pero yo he hablado con mi vecino y nadie votó por usted. Es que usted no es el pueblo. Ah, o sea, los que están con usted son el Claro, pueblo. De hecho, hay una ilusión, a mí me da pena a veces cuando escucho gente que dice, habían con buena voluntad, vamos a ir, cuando estábamos en el movimiento de asambleas constituyentes, nosotros pasamos por esto, el movimiento de asamblea constituyente se quebró porque hubo un grupo que quería ir candidato presidencial y otro grupo que no queríamos, porque decíamos que se iba en cierta medida a ensuciar el movimiento de asambleas constituyentes antes del estallido social, antes de Marca tu Voto, había un movimiento nacional. Yo estuve en los congresos nacionales de ese movimiento. así que Entonces, puedes hablar con conocimiento con de causa conocimiento, sobre lo eso. vi, y hubo estrategias para levantar candidatos y todo, y se quebró un movimiento que podría haber, no me decir adelantado este proceso, porque este proceso llegó cuando tenía que llegar. Pero en general esto de que vamos a ir a las poblaciones, vamos a ir a los barrios, y la gente se va a levantar a luchar por nosotros, por el cambiar la constitución. Oye, dije yo he hecho campañas, pues yo he estado en un barrio donde me he pillado con gente más aspiracional y con más cercanía a grupos de derecha que a grupos de izquierda y centro izquierda que son los que movilizan esto. Entonces, y que la aspiración no era cambiar la constitución, sino casi tener auto, tener acceso a la educación, sí que es una cuestión súper relevante, pero hoy en día yo creo que si nosotros nos subieran un 25% el valor de Internet, la gente saldría a la calle. Probablemente. Sí, Bueno, lo maravilloso el derecho a Internet, el derecho a Internet se quiere elevar a la categoría de derecho humano, claro, derecho fundamental, ¿eh? yo creo que ahí podría haber un golpe, porque hay que recordar que la revolución, perdón, la independencia de las colonias británicas fue por impuestos, mucho. Pero, ¿qué entiendo yo? Yo entiendo que lo lindo que tuvo el estallido social o el movimiento que nos llevó a tener este proceso constituyente fue que se reunieron aspiraciones de distintos grupos y que cohesionaron en algunos temas puntuales que yo no estoy viendo que están tocando, que era pensiones, por ejemplo, pensiones dignas, Claro. ¿cierto? Que era romper la desigualdad. Entonces esos temas se fueron. Claro. Lo que tú decías tú me dijiste, José Luis, que había más banderas del Colo-Colo que banderas de pueblo originario, una cuestión así. Parece que fuiste tú, No, ¿no? no, que me llamó la atención. Sí, eso en parte, pero también me llamó la atención que vi poca manifestación de trabajadores obreros. Claro. Como que ellos estuvieron un poquito ausentes en esa manifestación. Yo Lo vi que pasa, mucho estudiante, mucho adolescente, eso era como dominante en la escena, si eso uno lo podía constatar. Pero no vi, por ejemplo, gremios de trabajadores, grupos de trabajadores. Eso como que estuvo ausente, como que los trabajadores en ese momento parece que se dedicaron a trabajar, nomás no salieron a lo que protestar. pasa es que son otras modalidades. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Los movimientos ciclistas en Santiago son movimientos que movilizan muchas personas. En Claro, nuestra época eran los movimientos religiosos y políticos, de partidos políticos y de agrupaciones religiosas. Hoy en día, la conferencia episcopal no va a salir a decir, ya vamos a votar por esto, que nadie los va a pescar, que vienen a hablar estos gallos. claro, Son otros movimientos. claro. Por ejemplo, yo entiendo que hay movimientos ecologistas locales, que hay agrupaciones de base que son uniones comunales, ollas comunas, junta de vecinos, agrupaciones de cualquier tipo. Pero sin duda alguna, ¿qué queríamos nosotros? Cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque los íconos del modelo económico que tenemos en Chile es el sistema de pensiones, Claro. la propiedad del agua, son los íconos de este sistema, ¿cierto? El no reconocimiento de los pueblos originarios y no el reconocimiento de las minorías sexuales. Esos son los cuatro aspectos que nosotros no debíamos movilizar. Y eso uno no lo escucha en aquellos que tienen la Como que, patudez de decir que representan a todos, claro, exactamente, claro. ¿cierto? Entonces, cuando existen discusiones de ese tipo, o cuando se van de esa intencionalidad que tienen los que los eligieron, porque yo creo que aquí hay varios desilusionados, como nosotros nos solucionamos los partidos tradicionales, algunos que están desilusionados de estos movimientos, es que le están dando cabida a que otro grupo ni siquiera tenga que hacer nada para decir, ven que no va a resultar, Claro, claro, ven que claro, estamos bien como estamos. claro. Le están dando razones y fundamentos para eso, claro. Claro. ¿Qué cosas sí ha tenido la convención? Esta semana llevaron al secretario ejecutivo de una corporación de Selman, los pueblos Ona o Selman,
no tiene un reconocimiento legal en Chile y fue un descendiente directo de uno de los Selman que fue llevado al extranjero a hablar a la Asamblea Constituyente, a una comisión especial, y a señalar que agradecía y que los venían a escuchar como pueblo, porque es un pueblo invisibilizado. Yo creo que esos gestos son los que tiene que tener esta convención. Porque eso le da, no los ha tenido. claro, eso le da el alma a esto. Ahí tenemos una agrupación invisibilizada, una parte de nuestra historia, porque nosotros tenemos un genocidio. Hablamos mucho del genocidio de los pueblos originarios norteamericanos, ¿cierto? Y de otros lugares, pero nosotros tuvimos genocidio. Un genocidio bárbaro en la zona relevante. O sea, nosotros peleamos porque, no, que los límites de Chile, estuvimos casi en guerra por el 78 por la zona austral, casi que los argentinos quieren tomarse el sur del país, pero sucede que no reconocemos que no hicimos nada bueno por los pueblos originarios del sur de Chile. O sea, fue una pesadilla que llegaran los chilenos, ¿cierto? Más allá que eran colonos, ¿no? Pero en realidad el Estado chileno avaló esa destrucción de una cultura. Nosotros tenemos la vergüenza de que este país entregó habitantes de este territorio a zoológicos humanos. Claro. Yo creo que la escala de la degradación que puede tener el hombre, la esclavitud, estaba casi en el tope, pero sobre eso están los zoológicos humanos. Y nosotros tuvimos la vergüenza como nación de tener nacionales allá. Qué vergüenza. Y un desconocimiento histórico. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a los representantes? Porque ya se están saliendo gente de la lista del pueblo. Está la tía Pikachu. Para los amigos que nos escuchan y no saben, hay una tía de furgón, porque entiendo que ella manejaba un furgón, la tía Pikachu, que cuando iba a protestar se ponía un disfraz de Pikachu. Esto es un disfraz inflable, ¿cierto? De Pikachu. Y fue emblemático, porque llegaba, y además porque la agredieron. La agredió Carabinero. Y ella fue ninguneada mucho porque dijeron que no iba a salir como constituyente y tuvo una de las mayorías más altas, porque era un símbolo en realidad. Era el símbolo de una persona común y corriente que iba a marchar pacíficamente con lo que ella creía que podía ser una forma de aportar, que era esto del Pikachu, ¿cierto? De ir como un monito, y que fue agredida. Cuando uno dice, oye, pero no atajan a los encapuchados, y atajan a una señora acá con un disfraz que más encima no podía correr. Entonces, eso es lo valoroso de ella, porque también representa un sector de gente que tiene fe en que las cosas se pueden cambiar desde el pacifismo, y uno de esos es la marcha pacífica y de cierta manera las performances. Claro. Oye, tú sabes que ayer me acordé de algo, porque yo ayer me desarrollé porque me acordaba de anécdota. ¿De qué te acordás? En Temuco, estamos en la zona de Temuco, Araucanía, la zona roja, dicen en Temuco. En la dictadura hubo un actor que protestó en la plaza de armas de Temuco con una capa roja y un sombrero tipo mosquitero. Y él giró alrededor de la plaza protestando contra la dictadura. Protestando contra la dictadura. ¿Te recuerdas el nombre, Edgardo? No lo recuerdo. Yo no recuerdo haber visto una fotografía, pero sí recuerdo haberlo visto. Lo vi, correcto. Ya. Lo vi. Y comprenderás tú que para un niño, dije, ¿qué hace este caballero así como disfrazado mosquetero? Y él estaba protestando. Estaba protestando con respecto a esto. Como nos llamó mucho a nosotros la atención las protestas que hubo en el estallido social, no sé cómo se llama la agrupación que iluminaba la torre Entel. La torre Entel, no, la torre de la Telefónica, un edificio de un consorcio, ¿cierto? Que tiene las telecomunicaciones en Chile, con frases. ¿Te acuerdas tú? Que iluminaba con frases. Como con un rayo láser, ¿cierto? Con algo iluminada, entonces correcto, protestaba. Ya. Y que de la noche a la mañana nadie supo, pero aparecieron reflectores de un camión iluminando para que no se pudiera ver. Y se supone que lo movió el gobierno, ¿cierto? Yeah. Entonces, hay símbolos. A nivel de pueblo originario, ¿cómo no recordar que hay símbolos tan maravillosos como el que te contaba yo de la constituyente? Pero el impacto que produjo que Bocellur saliera a jugar por la selección chilena con la camiseta que decía Coliqueo, que es su segundo apellido porque él es mapuche haitiano. Claro, sí. Entonces, esos son formas de protestar valientes, porque uno dirá, oye, pero qué tanto que se ponga la camiseta, sí, pero las sanciones que podían haber. Claro, exacto. ¿Cierto? Y más encima, con la crítica que le puede haber recibido de sus mismos agrupaciones, ¿cierto? De sus mismos origen. Pero eso equivale a cuánta gente marchando un evento de ese tipo.
Entonces, hay cosas relevantes. La historia de la segregación en Estados Unidos y las personas que lucharon por eso son eventos de ese tipo, son eventos simbólicos fuertes. La obtención del voto femenino también son luchas constantes, pero también que tuvieron hitos relevantes. Hitos fundamentales, sí. Claro, entonces hay que tratar de recuperar eso porque queremos un cambio para mejor. Oye, José Luis, entonces, ¿te parece que vayamos a la pausa final? Vamos a la pausa. Bueno, este es fase 3. Estoy con José Luis Vargas, soy Ricardo Lovera y vamos a nuestra última pausa. Bueno, y volvimos de nuestra pausa y vamos a dar las recomendaciones, así que vas a partir, José Luis, con la recomendación para esta semana en fase 3. Tan pronto llegamos a la etapa final de la... Sí, Ya, pues, voy, lleva una mira, hora y tanto. mira, a propósito de los comentarios sobre la situación argentina, cambié de idea y el libro que originalmente les iba a recomendar, lo voy a cambiar por otro. Me parece que puede ser más interesante. Mira, tengo el libro de un ensayista argentino, un ensayista que se llama Félix Luna, y el ensayo que voy a sugerir de este autor se llama El 45, por el año 1945, ¿Ya? que marcó un hito en la historia argentina. Significó el término de un sistema tradicional de régimen de partidos políticos en Argentina y luego viene una nueva modalidad. Me parece a mí que puede ser un antecedente histórico interesante que a lo mejor explica bastante de la situación por la que está pasando Argentina actualmente. Por ahí me parece que se abrió, ¿cómo se llama?, la caja de Pandora y salieron los demonios de la política y de la economía, y probablemente ahí está parte de la explicación de lo que está sufriendo y experimentando Argentina en este momento. Y uno de esos demonios, reitero, puede ser el surgimiento del justicialismo en Argentina y con toda su carga negativa del populismo, Evita Perón y compañía, Perón mismo, qué sé yo, eso. Yo creo que por ahí están los elementos, los factores que explican la crisis argentina. Reitero, el ensayo se llama El 45 y el autor es Félix Luna, de la editorial De Bolsillo. Oye, qué De bueno, ¿eh? Bolsillo, esa es la... Y me acuerdo que cuando le preguntan al expresidente del Uruguay, ¿cierto? Que cuál es qué hace distinto a Argentina, dice, oye, pero acuérdense del peronismo, ese es el gran indicador respecto a cómo es Argentina, ¿cierto? Cuando le preguntan al presidente uruguayo. Oye, yo tengo la recomendación, mira, como yo te digo, y a todos les comento, como yo tengo un niño pequeño, yo estoy con cosas de niño, ¿cierto? Salvo que la semana pasada les comenté con una serial coreana. Hay una película que me llamó la atención porque me hicieron ver acá, ya la habían visto, que es de Disney, está en Pixar, ¿cierto? Recuerde que Disney ha comprado un conglomerado enorme de otras productoras, ha sobrevivido Disney a la modernidad, ¿sí? Y hay una película que se llama Luca, una película de dibujos animados, como decíamos antes, de monito animado. Y es una película que narra la historia de un pueblo que está en la ribera de Italia, pero que en su mar viven monstruos marinos. Y esos monstruos ¿Ya? marinos son una suerte, por decirlo así, de sirenos, no son sirenos, pero una suerte de sirenos, que cuando llegan a la Tierra se transforman en seres humanos, pero no saben las personas del pueblo que existen. Y uno de ellos es un niño que se llama Luca, un niño monstruo marino, que conoce a un amiguito y llega al pueblo y comienza a descubrir la vida de ese pequeño pueblo. Y se enamora de cosas que ve ahí. Por ejemplo, su amigo que descubre que otro monstruo marino que ya vivía en este pueblito, le gustan las Vespas, ¿cierto? Que son las motitos italianas. Y él tiene ganas de conocer cosas y estudiar. Y ahí le pasan una pila de cosas porque es apadrinado por una familia que piensa que son niños huérfanos, en cierta medida, o niños que están extraviados. Y tienen también otro niño que los trata de perseguir, ¿cierto? Y ellos tratan de ocultar su calidad
de monstruos marinos, y además que dentro del mundo marino los andan buscando, porque ¿a dónde se van estos durante todo el día? Y durante todo el día están en la Tierra. Me llamó mucho la atención porque habla de qué sucede con la incorporación de personas que son distintas a un lugar, ¿cierto? Habla un poquito de las migraciones y la diversidad, ¿cierto? Entonces, para que los chicos convivan. Pero hay una cosa que mi hijo anda gritando mucho, que es silencio Bruno. Lo que pasa es que en la película, un personaje cuenta que cada vez que tú tienes temor de hacer algo, es que tú tienes como un Pepe Grillo, decíamos antes, tienes en tu mente a un Bruno, y ese Bruno te dice, no lo hagas, no lo hagas, no corras el riesgo, no hagas esto. O sea, te frenan tu desarrollo. Y tú tienes que hacer es acallarlo. Y por lo tanto tienes que gritar, silencio Bruno. O sea, cuando tú dices, voy a andar en bicicleta, vamos a ponerlo ahí, pero no me quiero, y tu voz interna dice, no te subas a la bicicleta, te vas a caer, tú tienes que decirle, silencio Bruno, y subirte e intentarlo. Eso me llamó la atención, porque es un llamado a decir, oye, no te niegues a hacer cosas por temores, porque lo puedes hacer. Y lo otro que es impactante, esta película, es un demonio chico. Un demonio chico, está en plaza, está porque el gran negador es el demonio. ¿Cómo se llama? El diablo. El diablo. No, que el gran negador es el demonio, te digo. Claro. Entonces lo que pasa es que se emplaza, el pueblo donde van estos monstruos marinos está basado en una ciudad italiana que se llama Vernazza. Yo estoy viendo aquí la foto, Vernazza, que es la Riviera Italiana, que es un pueblo turístico pequeño. Oye, José Luis, la cantidad de gente que va a Vernazza ahora. Ya. O sea, mira, esta ciudad tiene que haber, no sé yo, quintuplicado la cantidad de población por la película. Entonces, eso también es para que recordemos la importancia que tiene el cine en dar a conocer lugares turísticos. Una cuestión que Chile ha desaprovechado. Recuerdo el costo que significa arrendar el centro de Santiago para películas. Tanto así que, si no me equivoco, en la película del No, la tuvieron que hacer en otro país. No creo que fue en Argentina donde vieron las imágenes principales del centro, parece que fue esa película, porque no pudieron, porque era impagable. O sea, no que fuera impagable. En realidad, es un beneficio que te hacen a la ciudad y tú tienes que poner algunos costos más relevantes. Imagínate tú que cortan la Torre Eiffel para películas, pues, y nosotros no estamos aquí ¿cómo podríamos decir? Nos estamos poniendo amarrete con un par de calles todos desconocidos. Porque es muy importante. Supongamos nosotros cuánta gente viene a Temuco, antes venía por Neruda, pero viene a conocer la zona donde estuvo el Che Guevara, por la película ¿cómo se llama esto? ¿De historia de motocicleta? Historias de motocicleta. Claro. Entonces, para mis amigos que nos escuchan y las amigas que nos escuchan, que quieran ver una película con sus hijos y reflexionar con respecto a la diversidad y cómo nos estamos transformando en ciudades mucho más multiculturales, les recomiendo la película Luca de Disney, producida por Pixar. Así que esa es la recomendación, José Luis, para esta semana. Ok. José Luis, ¿algunas palabras finales para los amigos y amigas que nos escuchan a través de YouTube y de los podcasts en Spotify, en Anchor y en Google Podcast? Y vamos a estar en iTunes, porque vamos a subir también nuestro material a iTunes. Bueno, unas palabras de optimismo. Pienso que vamos saliendo del tema de la pandemia de a poquito. Así que paciencia, que yo creo que esto se va a normalizar dentro de unos meses más. Tengo esa sensación. Tú eres un Nostradamus, así que vamos a notar así. Porque, oye, los amigos, yo lo he dicho, tú dijiste que habían haber vacunas en diciembre del año pasado. Sí, así es. Sí, dijiste que y hubo. Y hubo vacunas. Y otras cosas más que le ha apuntado. No, yo decirle a los amigos que esperamos que nos puedan seguir escuchando. Le agradecemos que tengan la paciencia de escuchar este par de amigos que están hablando. La idea de nosotros poder comentar lo que hablamos no regularmente, pero poder compartirlo con ustedes. Esperamos sus comentarios, postéenos y nos pueden seguir en las distintas redes sociales. Este fue Fase 3 junto a José Luis Vargas y Ricardo Lovera, así que tengan una linda semana.